Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo. Por fin puedo juzgarla a gusto. Bueno, como es habitual, voy a hablaros de qué va en general la serie, voy a contaros cosas que me han gustado y cosas que no. Y no os preocupéis, porque a pesar de que la saga de libros tiene más de 10 años, no voy a haceros ningún tipo de spoilers, y si menciono algún aspecto de la trama será sin contexto, o sea que no os tenéis que preocupar que no voy a destripar nada. ¿Pero de qué va esta serie exactamente? Bueno, nos cuenta la historia de Percy Jackson, un semidios moderno que está aprendiendo cosas sobre sí mismo y sobre qué están haciendo los dioses griegos en el mundo de los mortales, sobre todo últimamente, ya que ha desaparecido un artefacto muy poderoso, el rayo maestro de Zeus. Esta serie adapta en 8 episodios Percy Jackson y el ladrón del rayo, que es la primera de las 5 novelas de la primera saga de mitología griega escrita por Rick Riordan. Y bueno, ¿cómo lo hace en general? Bastante bien. La serie adapta de forma bastante fidedigna la primera novela y se nota que hay cariño en la forma en la que la han hecho, entre otras cosas porque el nombre de los episodios está directamente relacionado con el nombre de los diferentes capítulos de dicha novela, lo cual es un muy buen guiño. Y si os estoy hablando de eso, supongo que puedo hablaros ya de cosas que me han gustado. La primera siendo esa. Y bueno, mi agrado en general por el cast principal. Walker, Leah y Arian son 3 jóvenes actores muy talentosos que, pese a los dramas que hubo inicialmente, han hecho un magnífico trabajo y encarnan a los personajes a la perfección. Además, me caen muy bien a nivel de actores, o sea, cómo interactúan entre ellos, no solo en pantalla, sino también detrás de las pantallas, en diferentes entrevistas y eventos, y no sé, me agrada ver que tienen tan buen rollo entre ellos. Sí es cierto que me preocupa un poco que les exijan demasiado y que acaben cogiéndole manía a la saga por estar todo el rato teniendo que hablar de ella, pero por ahora no parece ser el caso y quiero pensar que, dados los tiempos en los que vivimos, van a dejar que esos jóvenes actores sigan teniendo una vida más o menos normal, porque al final no dejan de ser adolescentes, no dejan de ser chavales y necesitan su propio tiempo. De los 3, además, quiero destacar el papel de Arian como Grover. No voy a destacar ni al protagonista ni a la protagonista femenina, quiero destacar al número 3, a Grover Underwood, interpretado por Arian. Grover en los libros es la clase de personaje que en sagas de fantasía juvenil suelen entrar en la categoría de personaje que suele representar Ron Weasley, en el sentido de los 3 principales suele ser el personaje graciosete, el personaje que le dedican las escenas más tontorronas, el personaje que cuando se encuentra con un peligro suele afrontarlo no con valor ni con inteligencia, sino con miedo o incomodidad. Y sí, sé que esto es muy estereotípico y muy injusto para los personajes que entran dentro de la categoría, pero no deja de ser cierto, a Grover se le asocia un poco con esos trazos en los libros, a pesar de ser un personaje muy querido. Y es lo que me gusta de la representación que Arian nos da del personaje, que pese a mantener los rasgos esenciales del personaje, como el protector de Percy y como un sátiro que busca al dios de la naturaleza salvaje, Pan, también nos muestran al personaje de una forma un poquito más sólida, un poquito más compleja, hacen que el personaje sea más interesante. La serie cuenta con unos grandes efectos especiales tanto para efectos mágicos o sobrenaturales como para monstruos o paisajes. Los paisajes particularmente me han resultado muy bonitos, sobre todo escenas como el inframundo o el Olimpo son muy impresionantes. Y el inframundo además encaja mucho con la propia idea que tengo yo de cómo sería ese lugar visualmente, así que me agrada bastante. Por supuesto, hay muchos guiños a aspectos de la saga, tanto por libros como por contexto, el tratamiento que le dan los fans y el autor a ese mundo. Así que tenemos cosas como, por ejemplo, un juego de cartas llamado Mitomagia, que en el primer libro nunca se mencionaron, pero en la saga sí, y que son de hecho una marca que ahora está asociada con la saga. Tenemos una escena en un hotel en la que se escucha a un niño llamando a una tal Bianca, que tanto el niño como Bianca son personajes que aparecerían hipotéticamente en una tercera temporada, si la hacen, y que son relevantes. Y bueno, un detalle que no se menciona nunca en los libros, pero que tiene mucho sentido, es que el dios de la guerra, Ares, al parecer inicia muchas discusiones en Twitter, lo cual
lo dicho, encaja mucho. En la serie hay varias adaptaciones y cambios en cuanto a cómo suceden ciertas escenas o ciertas partes de la historia, pero que no afectan a la estructura general y a cómo se cuenta, así que no tienen realmente demasiada importancia. Uno de estos cambios es la forma en la que se dignifican ciertas figuras que en los libros, por estar en la perspectiva de Percy, que es un chaval bastante agudo y bastante sarcástico, tienden a resultar o bien ridículas o bien desagradables. Entonces, Medusa, por ejemplo, que aparece en un momento dado, en lugar de ser simplemente una señora siniestra, es una mujer con una cierta elegancia trágica, lo cual es interesante. Otra cosa que me gusta es el personaje de Sally Jackson, la madre de Percy. Sally Jackson en los libros es una figura que básicamente se retrata como una madre maravillosa, perfecta, que sin embargo ha tenido una vida dura por cuidar de su hijo. Y si bien la esencia de eso se mantiene en la serie, es cierto que hay varios momentos en los que se nos muestra que Sally sigue siendo una persona, es una mujer humana y por tanto es capaz de sentir cosas que no son siempre positivas, de sentir frustración, de fallar, de juzgar cosas mal o demasiado rápido, o de verse superada por las circunstancias, y eso es parte del encanto. En lugar de ser simplemente un ser de luz cuyas cosas malas vienen siempre de fuera, tenemos a un personaje complejo, humano, real, que es una magnífica madre, pero que también se ve superada de vez en cuando, sobre todo si tenemos en cuenta que es una mujer que está lidiando con un niño cuyos problemas no son simplemente los de un niño típico, sino que son también problemas cósmicos y sobrenaturales. Además de Sally, me gusta que tenga todavía una cierta conexión con el mundo divino, y de hecho hay una escena muy interesante de ella y el padre de Percy, que no voy a dar datos sobre cuándo, ni cómo, ni por qué sucede, pero es muy adorable, por el hecho de que nos dan una escena de los dos juntos. Y por último, pero no menos importante, quiero destacar el papel de Lance Reddick como Zeus. Es un papel muy breve, pero muy potente. Lance tiene unas capacidades actorales magníficas y tiene una voz soberbia, y su papel como el rey de los dioses es impresionante. El último episodio de la temporada está dedicado a él, es en su honor, en su memoria, porque Lance, por desgracia, en algún momento después de terminar de grabar como Zeus, falleció, además prematuramente, murió relativamente joven. Y bueno, esto quiere decir que si en el futuro Zeus vuelve a aparecer, no estará interpretado por el mismo personaje, evidentemente, pero pese a todo, la huella que ha dejado Lance como Zeus en esta serie creo que va a ser difícil de borrar, porque, lo dicho, era un actor muy potente y se le echará de menos. Vale, ahora vamos con las cosas que no me gustan. En primer lugar, quiero decir que aunque los efectos especiales son buenos, hay momentos en los que no acaban de verse del todo bien. Especialmente en el primer enfrentamiento que tiene Percy con un monstruo, su profesora, de hecho. Porque quizá por la percepción del propio personaje sucede todo como a cámara lenta, y entonces algo que se debería ver orgánico y rápido, es decir, un monstruo murciélago lanzándose contra su presa, se ve tan lento y tan extrañamente deliberado que al público le da tiempo a examinar lo raro que se ve cada elemento hecho por ordenador cubriendo a la actriz que interpreta al monstruo. Otra cosa que no me gusta es que, aunque la serie está intentando ser fiel al libro, un defecto de esto es que intentan comprimir un montón de información y datos que aparecen en los libros en narración como parte del diálogo de los personajes. Esto se traduce en un montón de explicaciones innecesarias que los personajes hacen para mostrar cierto aspecto del mundo, ciertas normas de la magia, ciertas reglas de los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Que no es malo, pero se nota que algunas encajan mejor que otras dentro de las escenas. Y se podría haber prescindido de algunas o esperar a mostrarlo con una escena dinámica en lugar de simplemente hacer que X personaje lo explique verbalmente. Luego tenemos el tema de las peleas, que, salvo por pocas excepciones, tienden a ser muy cortas y muy fáciles de interrumpir. O bien tenemos a un monstruo que se enfrenta a los protagonistas y es derrotado prácticamente al instante, después de planear o lo que sea, o bien tenemos un enfrentamiento en el que por cualquier cosa la pelea se interrumpe rápidamente y no se ve más. ¿Esto en qué se traduce? En que, salvo por las excepciones que ya he mencionado antes, no vemos a los personajes luchar activamente contra enemigos muy a menudo, lo cual no es malo necesariamente, pero sí que recuerda un poco a la broma que la gente hacía de que Harry Potter en su primera película solo usa magia una vez.
Pues esto es parecido, da la sensación de que Percy Jackson y sus amigos solo pelean activamente un puñado muy pequeño de veces. Vale, ahora vamos con el oráculo de Delfos, la entidad que produce las profecías del futuro con las cuales los semidioses guían sus misiones. Esta figura en los libros es una persona que vive básicamente como una momia consciente y que cuando hace profecías emite una niebla de la que sale una voz de ultratumba que recita las profecías y sus versos. En la serie han decidido adaptar esto como una mujer caracterizada como bruja que emite una niebla verde de la que sale un holograma de una persona que recita la profecía. Y esto no es del todo agradable de ver porque en el caso de Percy, por ejemplo, quien recita la profecía para él es su padrastro, Gay Fugliano, y bueno, una escena que podría haber sido sobrecogedora o siniestra resulta un poco absurda. Y precisamente con Gay Fugliano voy a la última parte de las cosas que no me gustan. El padrastro de Percy, el marido de Sally, es una figura que en los libros es un hombre desagradable, es un hombre que no es un buen padrastro, que no es un buen marido, que dan a entender de forma bastante explícita que no es una buena persona en absoluto. Y en la serie se traduce más como que es un señor patético, sin intereses activos más allá de sus pasatiempos, que vive a costa de Sally y que Percy le importa más bien poco, pero que causa más lástima o indiferencia que desprecio. Esto no es malo necesariamente, pero se traduce también en que el personaje, salvo por momentos muy específicos de la trama, te da igual. Si el personaje se eliminase y se sustituyese en los momentos clave por otro, la historia seguiría más o menos igual en la serie. Y esto da un poco de rabia porque parte del encanto de la primera novela es Percy y Sally decidiendo que pueden vivir por su propia cuenta y sacando a Gabe de sus vidas. Lo cual también es interesante porque en los libros Sally es la que activamente lo saca de sus vidas. Y lo cual es bonito porque si Percy Jackson lleva el nombre del Perseo mitológico, Sally Jackson es en cierto modo como la madre del Perseo mitológico, Danae, que también tuvo un pretendiente, un intento de marido que no le agradaba y del cual se acabó librando gracias a Perseo. Pues en el caso de Sally, ella es la que activamente toma la decisión y toma la iniciativa para avanzar hacia el futuro y ser feliz por su cuenta. En la serie, sin embargo, la forma en la que Gabe tiene su última escena es lo suficientemente ambigua para que no quede claro si es algo que Sally ha organizado por su cuenta, si Percy lo ha hecho, o si los dos se han puesto de acuerdo para hacerlo, o si por el contrario ha sido pura casualidad y Gabe, de la misma forma en la que entró, sale de la serie de forma bastante triste y poco memorable. Pero bueno, en conclusión, Percy Jackson y los dioses del Olimpo. ¿Es una buena serie? En mi humilde opinión, sí, lo es. Es una serie bastante buena, bastante fiel al producto original. ¿Es una serie perfecta? No, para nada. Tiene sus fallos, tiene momentos en los que no acaba de funcionar tan bien como uno querría, sea porque no adaptaron bien cierta escena o porque por intentar adaptarla demasiado fiel al libro no queda bien en pantalla, pero quitando esos detalles, el producto general es muy bueno, es muy disfrutable y yo creo que incluso quienes no hayan leído jamás Percy Jackson o cualquier trabajo de Rick Riordan pueden disfrutarlo, pasarlo bien y disfrutar de este universo mitológico ambientado en los Estados Unidos modernos. Pero bueno, si le tengo que dar una nota, yo le pondría un 9 sobre 10, porque lo dicho, no es perfecto, pero es muy bueno. Y hasta aquí mi opinión. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis, todo ese rollo. Si tenéis vuestras propias opiniones, ponedlas en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!